Entre muros. Capítulo 16. Esa comarca era muy rural. Había pocas casas, y la mayoría de estas eran granjas. Lo bueno era que por esa zona no habría tantos infectados, pero lo malo sería que la probabilidad de encontrar comida sería muy baja. Nos quedaba comida para unos 2 días como mucho. Ya habíamos descendido y nos encontrábamos caminando por una carretera que cruzaba el valle. Íbamos revisando cada granja que veíamos, pero no encontramos comida. En una de las granjas, vimos a 2 caballos muertos en descomposición tirados encima de la nieve. No había nadie alrededor, pero sí había cuervos que se alimentaban de los cadáveres. La ruta a seguir no era complicada, ya que en ese lugar solamente teníamos que seguir la carretera. Seguimos así hasta que al atardecer, decidimos pasar la noche en una granja que estaba un poco apartada de la carretera principal. Ese día solamente habíamos encontrado un paquete de avena, pero después de entrar en esa casa y revisar que no hubiese nadie, vimos que tenían una puerta con unas escaleras que daban a un sótano. Como era normal, no había luz, por lo que sacamos una linterna, y el policía y su compañero bajaron a ver con la pistola en la mano. Miraron que no hubiese nadie escondido, y a los pocos segundos nos dijeron que bajáramos a ver lo que habían encontrado. Junto a mi padre, fui uno de los primeros en bajar, y nada más bajar vi una estantería con latas de comida. Había unas 15 latas de alimentos muy diversos. En las etiquetas podía leer, alubias, chile, y salchichas. Todos los del grupo nos alegramos bastante, y cogimos todas esas latas y las subimos a la habitación en la que dormiríamos. Por la noche, fuera de la casa hacía bastante frío, pero las paredes de la granja nos aislaban bastante. Durante 2 días recorrimos esa comarca sin ningún contratiempo, hasta que llegamos a la ciudad principal. No era una ciudad muy grande, pero tenía todos los servicios que una ciudad incluía. Cruzamos un pequeño puente que sobrepasaba unas vías del tren. En ese momento nos quedamos parados mientras que el policía y su hombre miraban el mapa y hablaban entre ellos. Después de eso, se acercaron y nos dijeron que no querían cruzar la ciudad, pero que si queríamos encontrar algo más de comida, deberíamos ir a un centro comercial que estaba a unos cuantos kilómetros ciudad adentro. El resto de personas del grupo no sabíamos qué decir. Sabíamos que adentrarnos en una ciudad tenía muchos peligros, pero si no había más opción, tendríamos que hacerlo. Entonces, fijándonos en los carteles, nos adentramos en la ciudad en dirección al centro comercial. Pasamos por varias calles secundarias, evitando las principales en las que habíamos visto algunos infectados. Después de unos 15 minutos llegamos a las inmediaciones del centro comercial. Estaba en medio de la ciudad. Nosotros observábamos desde detrás de unos coches. Desde ahí podíamos ver el pequeño parking del centro comercial, y un cartel que indicaba que había distintas plantas subterráneas para aparcar el coche. No había muchos zombies, pero cerca de la entrada había un pequeño grupo de unos 8 individuos tambaleándose de lado a lado. Nos mantuvimos un rato vigilando desde la distancia, y decidimos rodear el supermercado para intentar buscar otro punto de entrada. En uno de los laterales del centro comercial, había otra entrada más pequeña, en la que no había rastro de zombies. Siguiendo la misma estrategia, de vigilar la zona por unos minutos, y de comprobar que no había ninguna amenaza, decidimos entrar. El sitio estaba frío y húmedo. Desde la entrada, se podía ver como en el centro del techo había una cristalera muy grande que iluminaba gran parte del lugar. Aunque las zonas más esquinadas estaban algo oscuras. Como el centro comercial era muy grande,
Decidimos dividirnos en 2 grupos de 5 personas para revisar las 4 plantas del sitio. Mis padres se fueron juntos con otras 3 personas del grupo a revisar las 2 primeras plantas, mientras que yo me fui con el otro grupo, en el que estaba el policía. Mi grupo y yo, utilizando las escaleras mecánicas que estaban paradas, subimos al 3er piso. En ese lugar había algo más de luz ya que estaba más cerca de la cristalera del techo. Cuidadosamente y sin hacer ruido, íbamos mirando las tiendas del lugar. Estaba repleto de tiendas de ropa, a las que no hicimos demasiado caso. Primero entramos en una pequeña heladería que tenía la persiana metálica levantada. El mostrador donde se ponían los sabores de los helados estaban totalmente derretidos y mezclados con agua de humedad. Entramos en el pequeño almacén pero no vimos nada que nos sirviera. Pasamos por delante de una juguetería y de una tienda de ropa solo para mujer, pero pasamos de largo, y fuimos a una pequeña de alimentación contigua a las otras tiendas. Para evitar ser emboscados, 2 del grupo de 5 se quedaban vigilando en la puerta del comercio, mientras que los otros 3 revisaban la tienda en busca de alimentos. Yo me quedé en la puerta vigilando. Miraba de un lado a otro. Enfrente a nuestra posición, al otro lado de las escaleras mecánicas, habían unas tiendas de deporte con toda la cristalera de exposiciones rota. También a su derecha había una pequeña boutique, que en la entrada había un charco que estaba formado por agua de alguna gotera, y que retumbaba en todo el lugar. Un sonido acompasado que rápidamente fue interrumpido por un estruendo que venía de la parte inferior del centro comercial. Nos asomamos desde nuestro 3er piso y desde el hueco de las escaleras mecánicas pudimos ver como una persiana mecánica se había caído y había golpeado contra el suelo. Desde arriba pudimos ver al resto del grupo que estaba ahí cerca. En ese momento, se escuchó como golpeaban una cristalera. No podíamos verlo, pero el sonido era inconfundible. Desde nuestra posición pudimos ver a los 5 de nuestro grupo girándose y saliendo corriendo hacia la dirección opuesta de donde provenía el sonido. A los pocos segundos, el cristal se rompió, y vimos como una treintena infectados salían corriendo. Desde nuestra posición no veíamos qué ocurría pero nos movimos de sitio, y pudimos ver como los 5 de nuestro grupo estaban atrapados dentro de un comercio, y los infectados estaban golpeando la puerta para intentar romperla. Inmediatamente, saqué mi pistola y apunté a los infectados, pero en ese momento, el policía me agarró del brazo y me quitó la pistola. Si disparas los atraerás hasta aquí y moriremos. Seguro que se las apañan y acaban escapando, me dijo el policía susurrando. Nos mantuvimos en silencio desde la distancia, viendo cómo los zombies intentaban romper la entrada de ese comercio. Finalmente entraron, y recé porque el resto del grupo hubiese escapado por alguna salida de emergencia. Mientras pensaba eso, se empezaron a escuchar gritos de dolor. Podía distinguir la voz de las diferentes personas del grupo, incluido a mis padres. Me intenté levantar rápidamente, pero el policía me agarró, y intenté zafarme de él, lo que hizo que hiciéramos ruido, y algunos de los infectados que estaban en las plantas de abajo empezarán a venir hacia nosotros. En ese momento los 5 salimos corriendo y subimos a la 4ª planta del centro comercial y nos escondimos en una sala de cine que había en el lugar. Nos tiramos al suelo entre las butacas del cine y nos mantuvimos callados. Mientras me secaba las lágrimas, podíamos escuchar a los infectados que habían subido hasta la parte de arriba, pero no llegaron a entrar al cine. El policía se me acercó reptando por el suelo, y me devolvió la pistola, diciéndome que si nos encontraban tendría que hacer uso de ella. Finalmente no llegaron a entrar al cine, y creemos que los infectados acabaron marchándose de la 4ª planta, en lo que suponemos, siendo distraídos por otros estímulos.
con varios muebles que había en la cabina de producción de las películas. Atrancamos la entrada del cine y decidimos pasar la noche ahí, haciendo turnos de vigilancia. No dormí esa noche. Me aparté de los 4 compañeros que me quedaban. Y pasé toda la noche llorando.